para meditar en ella. Somos conscientes y repetimos esto, que sin tu auxilio, ninguna lectura ni análisis de la palabra de este libro sagrado será para bien, porque nuestro corazón engañoso nos desviará. Y por esta razón es que siempre suplicamos con clamor que tú envíes tu Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad, y que tú concedas que ese poder iluminador de tu Espíritu Santo sea manifiesto hoy, de manera que pueda exponer claramente lo que tu palabra nos enseña, y que cada persona que escuche este mensaje reciba bendición, luz, que tú hoy abras nuestros ojos para ver las cosas como debemos verlas, que abras nuestros oídos espirituales para entender tu palabra, que actúes por esta palabra poderosa para transformar nuestras vidas conforme a la imagen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que Él sea exaltado hoy, que Él sea magnificado y que por Él recibas tú toda honra y toda gloria siempre. Amén. Pueden sentarse. Vamos a la epístola de Judas. Hoy no vamos a leer toda la epístola, de hoy en 8 otra vez la volveremos a leer juntos, pero espero que estemos haciendo el esfuerzo de ir memorizando por lo menos algunos versículos de ella. Voy a leer para ustedes desde el versículo 1 hasta el 5. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Hoy nuestra exposición está basada en el versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Comencemos por esa primera frase, mas quiero recordaros. En otras ocasiones, otros apóstoles hablaron de esta necesidad de recordarle al pueblo de Dios lo que ya ellos saben. Nuestro corazón, tan olvidadizo. Hemos escuchado y leído las cosas y las olvidamos. Y en los momentos de necesidad parece que nunca hubiéramos leído que aquello estaba en la Biblia. El apóstol Pablo le dice a los filipenses en capítulo 3, versículo 1, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. ¿Ven? Era necesario escribirles y escribirles sobre lo que ya les había escrito, pero
Decía el apóstol que a mí no me es molesto. Y el apóstol Pedro dice en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. ¿Ven? Ustedes ya lo saben, pero yo considero necesario recordarles esto. Y quisiera leer lo que dice Romanos 15:4 como una seria advertencia de estos recordatorios. Romanos 15:4 nos dice el apóstol Pablo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En esta frase que dice, más quiero recordaros, Judas está asumiendo que de aquello que él va a hablar es algo conocido por los creyentes. Este es uno de los argumentos que algunos piensan que fortalece el hecho de que la congregación a la que él se dirigía era de judíos, porque de lo que va a hablar es de la historia de Israel. Sin embargo, yo pienso que todo creyente judío o gentil tiene que conocer la palabra de Dios. Los relatos del Antiguo Testamento, esos eran la Sagrada Escritura, cuando todavía no se había terminado el Nuevo Testamento. Entonces, los creyentes sabían estas historias, sabían lo que había pasado en la antigüedad con Israel. Y ahora Judas les dice, yo quiero recordarles esto, y la razón es la misma que acabo de leer, que dice Pablo. ¿Por qué se escribió todo aquello? ¿Por qué nosotros tenemos que estar leyendo el Antiguo Testamento constantemente también? Porque es la palabra de Dios en la cual se relatan hechos que se escribieron para nuestra enseñanza. Yo he conocido personas de ciertas iglesias que solo toman el Nuevo Testamento y ni siquiera nunca hacen lecturas del Antiguo Testamento. ¿Cuántos están perdiendo de la palabra de Dios? Aunque como veremos, en ese tiempo todo estaba dicho para el pueblo de Israel en símbolos y en figuras. Bien, en esta epístola, como yo les había dicho, el tema principal es la defensa de la fe y el combatir a los falsos maestros, a los falsos hermanos. Sin embargo, decía que nosotros no podemos defender algo o pelear por algo que nosotros ni conocemos ni amamos. Si lo hiciéramos sería un simple fanatismo. Yo peleo por una causa que ni la conozco bien, pero ahí voy. El cristiano pelea con una convicción y con un entendimiento de lo que ha creído, y por eso es que lo defiende. Entonces por eso es que nos detenemos en cada parte a analizar lo que se nos enseña, porque en todo ello está la fe que nosotros tenemos que ardientemente contender por ella. En cuanto a lo que vimos hoy hace 8, que decía, bueno, más bien las dos exposiciones anteriores eran en el versículo 4, que decía la razón, y él dice, hay gente que se ha infiltrado, hay falsos que tienen enseñanza equivocada y un comportamiento contrario al Evangelio. Ellos abusan con su libertinaje de la gracia de Dios. Ahora él va a dar unas razones y unas explicaciones en 3 ejemplos, y él va a usar en el versículo 5 a hablar de Israel, en el versículo 6 de los ángeles y en el versículo 7 de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Para eso va a haber su momento en que lo vamos a ver. Hoy vamos a hablar de la incredulidad en Israel. La incredulidad en aquel pueblo que fue rescatado de Egipto, el pueblo de Israel. Pero se hace necesario que tengamos en mente durante toda la exposición quién es el verdadero Israel. Gálatas 3:7 nos dice, sabed por tanto que los que son de fe,
estos son hijos de Abraham. Cuando vamos a ver todo lo que pasa en Israel, tenemos que tener claro que ahí solo había en muchísimos una profesión de fe externa y no una fe verdadera salvadora. Y ese va a ser el tema hoy. Entonces, la gran posibilidad y terrible, espantosa, de tener una religión de apariencias externas sin tener la realidad, sin tener la fe verdadera salvadora. Vamos a hacer un repaso de Israel desde que Dios los saca de Egipto, y vamos a ir viendo paso a paso esa incredulidad por la cual ahí dice que Dios destruyó a los que no creyeron. Ustedes recuerdan, y gracias a Dios que no hace tanto estuvimos estudiando Éxodo, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Aquel pueblo que se multiplicó en Egipto llegó a ser esclavo y clamaban a Dios, clamaban, y dice que Dios oyó aquel clamor, levanta a Moisés. La historia de Moisés es conocida, y levanta a él para salvar a su pueblo. Dios hace unas maravillas que conocemos como las 10 plagas que envió a Egipto. Mostró Dios su poder ahí. Y finalmente con la plaga de los primogénitos los saca. En el día que ellos celebraron aquella Pascua, llegan hasta el Mar Rojo. Y el corazón de Faraón se endurece una vez más, una última vez, y los persigue. Cuando aquel pueblo que había visto el poder de Dios en las plagas y en todo ese tiempo, llega al Mar Rojo, leemos esto en Éxodo 14:11. Oigan la expresión del pueblo de Israel. No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Vamos a ir cronológicamente. Esto está sucediendo recién sacados de Egipto, recién habiendo visto el poder de Dios por no sé cuánto tiempo en las plagas. Llegan al Mar Rojo, ven a los egipcios que vienen detrás, y esta es la primera muestra de ese corazón incrédulo. Y le dicen esto a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Estas son palabras de incrédulos. ¿Cómo responde Dios? Dios abre el mar. Dios abre el Mar Rojo. Algo que impresionante debe haber sido ver eso. 2 paredes de agua y aquel pueblo pasa en seco el Mar Rojo. Dios destruye a Faraón y a toda su caballería en ese mar, y ahí mueren. Una muestra más de ese poder de Dios salvador. Y recién habían cruzado el Mar Rojo y comienza este peregrinaje. Leemos en Éxodo 16:3. Éxodo 16:3. Si tienen Éxodo, ahí lo pueden tener, porque son algunas citas de ese peregrinaje. Vuelven a decirle esto a Moisés: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y este es un reclamo que hacen ellos a Moisés y a Aarón. ¿Cómo responde Dios? Dios da el maná. Ese es el momento en el que Dios dice: les voy a dar pan. Y llueve ese pan del cielo, el maná. Es bueno también que una vez que vamos viendo todo esto, vayamos pensando
en los sentidos espirituales de esto, que después vamos a verlo según 1 Corintios 10, pero para que los tengamos presente. Rescatados de Egipto, cruzando el Mar Rojo, Dios les da el maná. Y después de que les dio alimento que caía del cielo todos los días, tienen sed y vuelven a su incredulidad. Y dice Éxodo 17:3, otra vez: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? La queja constante de este pueblo es: así que habían estado esclavizados bajo un yugo pesado en Egipto. Dios viene y los rescata. Ahora están quejándose de que por qué Dios hizo eso. Porque la queja era contra Moisés y contra Aarón, pero en realidad era contra Dios, y así se los hizo ver Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Un corazón incrédulo y malagradecido. ¿Y qué hace Dios? Dios da agua salida de la roca. Dios hace esto tan maravilloso. Dios le da a ese pueblo agua que salió de una roca. Siguen en el peregrinaje. Y Moisés es llamado por Dios a subir al monte, porque Dios iba a darle a su pueblo la ley. Y dice Éxodo 32, ese es un relato de ¿qué hizo el pueblo cuando veían que no bajaba Moisés? Le dijeron a Aarón: haznos dioses. Y se atreven a fundir metal para hacer un becerro de oro. Y ahí sí se alegraron porque eso es lo que dice la Biblia, se levantaron a jugar, a alegrarse en su idolatría. ¿Qué sucedió en esa ocasión? Cuando Moisés baja y ve lo que sucede, recuerdan que Moisés baja y Josué le dice, se oye como que hay una guerra, hay un problema ahí en el pueblo. Le dice Moisés, yo no oigo como voz de guerra, yo oigo una fiesta ahí. Ahí estaban adorando a un Dios falso, hecho con sus manos. Y continuaron en ello, tanto que Moisés le dice, el que esté por Jehová, vaya y mate, oigan lo que dijo, mate a su pariente, a su papá, a su mamá, a su hermano, al que sea. Y la tribu de Leví hizo esto. Y eso es por lo que Dios los escogió y los apartó. Y ellos mataron a sus propios hermanos idólatras, 3,000 de ellos. Comenzamos a ver el juicio de Dios sobre los incrédulos. Hay que tener presente que en todas estas ocasiones, si recordamos bien, en todas estas ocasiones, si no hubiera habido mediador, todos hubieran sido destruidos y aplastados, que eso era lo que merecían. Pero ahí estaba Moisés rogando por ellos. Y todo eso tiene obviamente para nosotros un gran significado espiritual. Siguen en su peregrinaje y en el campamento vuelven a quejarse. Números 11, los versículos 5 y 6. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Oigan la mentira.
de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero estas palabras duelen, tener que leer esto, que dijeran esto. Oiga, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Nadie bajo la faz del cielo, ningún pueblo había recibido de Dios, de sus dioses falsos, lo que este pueblo recibió del Dios verdadero. Y ahora dice que su alma se seca porque solo esto es lo que tienen, ese maná. En todo esto, lo que nosotros vemos es que las personas pueden tener lo externo del cristianismo sin tener la realidad de la religión cristiana. Por eso es que Cristo después les dijo: vuestros padres no comieron el pan del cielo, yo soy el pan del cielo. Pero en aquella figura se mostraba lo que Dios iba a hacer por los suyos, o lo que Dios hacía por los suyos. Y vino y mostraron una vez más incredulidad, y Dios les envió una plaga. Esa es de esa queja que hubo contra Dios. Queremos carne, dijeron. Y Dios les dijo: voy a darles no para 1, ni 2, ni 3 días, sino hasta que para que la devuelvan de tanta carne. Dios envió un juicio también. Y ahí sigue. Se llegan por primera vez a acercar a la tierra de Canaán. Voy a leer para ustedes Números 14, los versículos 2 al 4. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Esto es tremendo leerlo. Lo hemos leído, pero cada uno lo lee y esto es tremendo. Todo lo que Dios ha hecho por ellos, y ahora están diciendo que es preferible volver a Egipto y que van a elegir a alguien para que los dirija de regreso a Egipto. Bueno, los espías eran 12, solo 2 de ellos fueron fieles a Dios y creyentes, Josué y Caleb. A los otros 10 Dios los mató con plaga. Luego ellos se empecinan en decir, así que habían ofendido a Dios de esta manera, que sí, que ellos van a ir a pelear como Dios les había mandado. Y ya Moisés les dijo: no vayan, Jehová no está con ustedes, ya no vayan. Dios envía su juicio y son derrotados en Horma. Y el castigo de aquella generación incrédula fue: ni uno solo de ustedes va a entrar en la tierra que yo prometí. Sus hijos la van a heredar, pero ustedes no van a entrar. ¿Por qué hemos hecho todo este repaso? Porque aquí estábamos leyendo: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, vean qué interesante aquí, dice el Señor, está hablando de Cristo. Cristo fue el que por mano de Moisés rescató de Egipto a este pueblo. Habiéndolo sacado, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces vamos a volver a hacer ese repaso y a ver cómo lo expone el apóstol Pablo en 1 Corintios 10.
Precioso es entender que la Biblia se explica a sí misma y que nosotros vamos a otra parte de la Biblia y que esa otra parte de la Biblia nos da más claridad y entendimiento de lo que estábamos estudiando. Primero a los Corintios 10, del 1 al 12. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En referencia al versículo que habíamos leído en el anterior, al 4, recuerden que estos falsos están convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Entonces, Judas está mostrando que con Dios no se juega, que habiendo sacado a Israel de Egipto, a ese montón de incrédulos, Dios los destruyó. Y entonces Pablo nos dice lo mismo. Les voy a dar el ejemplo de todo lo que pasó con Israel y cómo todos ellos tuvieron participación externa como pueblo de Dios, y sin embargo Dios destruye a los incrédulos. Y la exhortación que hace es: esas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Es decir, si los falsos maestros venían diciendo ya somos salvos por gracia, y vivían en codicia, entonces había que recordarles: no, si usted vive en el pecado de codicia y no se arrepiente por ese pecado, usted se va a condenar, porque Dios castigó a los codiciosos. No, si usted está cayendo en idolatrías, de las cuales incluso el apóstol Pablo nos dice que la avaricia es idolatría, no crea que usted puede seguir su vida como un avaro y heredar el reino de Dios. No se puede. Y la inmoralidad sexual, dice, Dios no la perdonó allá, ni la va a perdonar ahora. Pensar que la gente puede ser cristiana y a la vez avara, codiciosa, fornicaria, idólatra, es no entender el Evangelio y es pervertir la gracia de Dios y convertirla en libertinaje. Y aún más dice: ni murmuréis. Estas personas tuvieron una religión externa sin tener la realidad de las cosas. Participaron ellos en todos los ritos externos, y lo mismo puede sucederle a la gente hoy, estar participando de los ritos externos del cristianismo, pero desprovistos de pasión por las cosas de Dios. Dios, por medio de todo aquello, después Él mismo le dice al pueblo el propósito de tanta cosa que pasó a Israel. Quisiera leer para ustedes
el capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 2, cuando le dice Dios a ellos, al pueblo de Israel: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar sus mandamientos, si habíais de guardar o no sus mandamientos. En este lenguaje que dice, Dios hizo todo esto para saber lo que había en su corazón, tenemos que aprender a interpretar. Dios no necesita eso para saber, Dios todo lo sabe desde antes y desde siempre. Pero a través de esas situaciones se descubre lo que hay en nuestro corazón. Con esas situaciones Dios mostró lo que ellos eran. Con todo esto que nosotros hemos visto, de lo cual siempre digo, cuidémonos de no decir qué bárbaros los israelitas. No, con todo eso se muestra cómo es el corazón humano, cómo es nuestro corazón si está desprovisto de la gracia de Dios. Somos nosotros los que tenemos, a través de todas esas situaciones diversas, que darnos cuenta de cómo es nuestro corazón. En situaciones de dificultad, de carencia, de tribulación, de verdaderos problemas. Oigan, de verdaderos problemas es cuando se muestra quién es usted. Sale a lucir la realidad. Y esto va para todos los pecados. Hay personas que pretenden ser los esposos fieles. ¿Será siempre así? ¿O será que en otras condiciones y en otras circunstancias, y si tuviera las oportunidades, no sería fiel? ¿Me entienden a lo que me refiero? Es la tentación y la prueba la que va a mostrar lo que hay en su corazón. Aquel que critica a los ladrones y deshonestos del gobierno y de etcétera, si él tuviera la oportunidad de beneficiarse de un negocio por ahí, donde nadie se va a dar cuenta y usted va a ganar una buena suma, ahí es donde se está probando lo que hay en su corazón. Y ahí es donde se va a saber si usted va a seguir a Cristo o si su corazón ama más al pecado que a Cristo. Para los que no han estado en vicios o en adicciones que esclavizan, es fácil criticar a otro. El asunto es, ¿cuál es aquel pecado en el que usted necesita ser probado para saber si usted iba a guardar los mandamientos de Dios o no? Con esto Dios lo que está sacando es a la luz la realidad de nuestro corazón. ¿Por qué pasó todo esto? ¿Por qué? Porque leamos Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy, dice Moisés al pueblo, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Esto tiene que ser muy confrontador para nosotros, porque esto es lo que todo ser humano debe rogar y clamar al Señor que le dé. Oh Señor, dame un corazón para entender, dame unos ojos que puedan ver y oídos que puedan oír, todo espiritualmente. Y si Dios no lo da, nosotros vamos a hacer lo mismo y peor,
de lo que acabamos de leer que nos indignaba. No sé a ustedes, pero aún yo leo eso y siento una indignación en mi corazón de ver la respuesta de malagradecidos. Dios ha hecho con ustedes cosas tremendas y están cada rato diciendo ¿por qué? Devolvámoslos. Pero el corazón desprovisto de la gracia de Dios va a actuar así. Israel es simplemente ese ejemplo de cómo es todo el mundo. Pero de uno de ellos se apiadó el Señor y les dio un corazón. Les hizo lo que se llama la circuncisión del corazón, de la que hoy en la mañana nos hablaba el pastor Ronnie. Esa limpieza del corazón, esa impureza es quitada por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, para ir aplicando lo que hemos estado leyendo, ahí estuvo Moisés recordándole constantemente al pueblo la ley de Dios. Y ahí estuvo aquel pueblo menospreciando constantemente el ministerio de Moisés. Y ahí estuvo Moisés intercediendo por Israel. Y ahí estuvo Dios teniendo misericordia una y otra vez. Y de aquel clamor de Moisés a Dios de que no destruyera a los israelitas es de donde viene aquella frase tan tremenda que Dios le dice a Moisés: yo tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Ninguno de ellos merece que yo tenga compasión. Ninguno de ellos merece que yo me apiade o tenga misericordia y les perdone. Ninguno lo merece. Pero yo, dice Dios, como soy misericordioso, lo voy a hacer. ¿A quiénes? A los que yo quiera llamar, cambiar, transformar. Hoy nosotros vivimos en una época muy triste porque son tantísimos y tantísimos las personas que dicen ser cristianos y han tomado la gracia de Dios y la han convertido en libertinaje, que no hay una diferencia real, notoria, entre el que se llama pueblo de Dios o cristianos y el mundo. Y nosotros tenemos que con este mensaje de Judas decir, no puede ser así, porque esas actitudes muestran la incredulidad del corazón. Volvamos a esas dos características de los falsos. Decía, número uno, sus enseñanzas, y estuvimos viendo que era la doctrina de Cristo. Si no tienen la doctrina de Cristo, eso es una herejía destructora, les llevará a la condenación. Y segundo, si su comportamiento no es conforme a la piedad, eso les llevará a la condenación. Y nosotros tenemos que levantar una voz en defensa de la verdad del Evangelio, que sí transforma las vidas. En todo esto que estuvimos leyendo y viendo, ¿qué vemos? A Dios ejecutando juicios sobre los incrédulos y también castigando a los que son suyos. ¿Recuerdan cómo empezamos? Todas esas cosas se escribieron como un ejemplo para nosotros, para que nosotros temamos al leer eso. E incluso a los que son suyos, Dios va a tratar con ellos de una manera tremenda si persisten en el pecado. Dios es muy santo y ¿recuerdan lo que sucedió con Moisés? ¿Recuerdan? No obedeció exactamente como Dios le dijo. ¿Y qué dijo Dios?
no entrarás en la tierra. Y él rogó, pero dice, no me hable más de esto. Usted, lo que le voy a permitir es que vea la tierra, pero usted no entrará porque no santificó mi nombre ante el pueblo. Tenemos que, solo Dios puede hacerlo, de verdad, solo el Espíritu Santo, pero que nosotros tengamos un concepto claro y correcto de cuán santo es Dios y de cuán seriamente Él toma las cosas de no santificar su nombre. Y debemos entender, santificar su nombre, hacer las cosas como Él nos mandó a hacerlas. Porque para los que no recuerdan bien, aunque en la primera ocasión Dios le dijo, golpea la roca y salió agua, la segunda Dios le había dicho, háblale a la roca. Y Él golpeó. No siguió las instrucciones específicamente. Ambas cosas deben ser enseñanza para nosotros. Nosotros decimos ser una iglesia bíblica, lo cual significa que todo lo que hacemos tiene que ser conforme a la Escritura. Y que si nosotros encontramos que tenemos alguna práctica que no corresponde a la Escritura, debemos estar dispuestos a quitarla. Y que si nosotros encontramos que hay algo que la Biblia nos manda a hacer y no lo estemos haciendo, tenemos que esforzarnos por hacerlo, aunque no sea popular ni agradable y aunque todas las iglesias que nos rodeen les parezca que estamos llegando demasiado lejos con eso de ser regidos por la Biblia. La incredulidad es el obstáculo para el perdón. Vamos a leer Hebreos 3, y de eso también en el pasado hemos sido instruidos, pero apropiado que hagamos un breve recordatorio. Hebreos 3, del 16 al 19. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No pudieron entrar a causa de incredulidad. La posibilidad de que gente esté viniendo a la iglesia y se siente domingo tras domingo a escuchar sermones y a participar con el pueblo de Dios, pero continúe con un corazón incrédulo, está ahí esa posibilidad. Es horrible pensarlo y queremos pensar que no, que todos los que venimos aquí, todos somos verdaderos creyentes, todos reconocemos a Jesucristo y tenemos una relación verdadera con Él, pero no es la realidad. Hay gente que no cree. Y cuando decimos no cree, es no cree a las palabras de Dios. Y cuando ven a otros que sí han sido impactados por el poder del Evangelio, en sus corazones piensan que tal vez es una emoción pasajera, que a mí no me tiene que pasar eso, yo estoy bien así, porque se han acostumbrado a la... y tienen suficiente con esa parte externa de la religión, que es venir a la iglesia, cantar, leer la Biblia a veces, dar ofrendas tal vez. Pero las palabras del Señor que dijo a Moisés son apropiadas en este momento. En Números 14:11, Dios dice, y Jehová dijo a Moisés,
¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Y dice, ¿y hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Muchos están aquí viendo el poder de Dios actuando en los demás. ¿Por qué no cree que ese poder puede cambiar también su vida? Y se conforma nada más con lo que tiene de religión. ¿Por qué no cree? No pudieron entrar a causa de incredulidad. Y Dios jura, no entrarán en mi reposo. No hay salvación para el incrédulo. Ahora es bueno que aquí, concluyendo, hagamos una diferenciación entre el Israel y la iglesia del Nuevo Testamento, o el Israel de Dios. Es bueno que en este momento repasemos esas cosas que nos han sido enseñadas también. Algunos toman como argumento esto que hemos leído y esto que en lo que hemos reflexionado para pensar que la iglesia es un pueblo mixto, así como Israel. Todos ellos eran Israel, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron del maná, todos tuvieron la participación de los sacramentos de aquella era, ¿verdad? Pero había incrédulos, que eran la mayoría, según lo que leímos, ¿verdad? De los más de ellos no se agradó Dios. Y entonces quieren pensar que así es la iglesia también, un pueblo mixto de incrédulos y creyentes. Pero yo creo que aquí Judas nos da la clave de la diferencia. En el versículo 4, porque dice, porque algunos hombres han entrado, ¿cómo? Encubiertamente. Los incrédulos dentro de la iglesia del Señor es porque entraron encubiertamente. No podemos aceptar gente de la cual no podemos estar seguros o tener una profesión creíble de fe. No, si entran es que entraron encubiertamente. La función pastoral es impedir al máximo que alguien que no ha tenido una experiencia de conversión, que no ha nacido de nuevo, que no tiene al Espíritu Santo, que no camina con Dios, no debe entrar. Si entró, entró encubiertamente, como Simón el mago, recuerdan, que fue bautizado y después se mostró con sus palabras y sus intenciones que él era falso. Y esta aclaración la haga por lo mismo. No, todo eso se escribió para que nosotros entendamos. No, pertenecer a la iglesia no salva a nadie. Si usted logró infiltrarse, si usted logró camuflarse como si fuera un verdadero creyente y fue aceptado en la membresía de la iglesia, sepa que pertenecer a esta iglesia no le hace salvo. El Señor destruye a los incrédulos, a los que no creen a sus palabras. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho? El que cree en el Hijo tiene la vida. Y el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuáles son esas obras suyas a las que se está aferrando y no quiere dejar? Obras malas que la luz expone, pero que usted no quiere traerlas en arrepentimiento y fe. Si el Señor nos pone a estudiar esto, no es nada más para que nosotros defendamos la fe que una vez fue dada a los santos de amenazas externas. El Señor por algo
nos hace repetir las cosas. En la mañana estuvimos viendo eso, de amenazas no de afuera, sino de adentro mismo. Y esto es lo mismo. Nosotros no estamos estudiando esto solamente para ir y pelear la batalla contra los que no piensan como nosotros o de otras iglesias o de otras convicciones teológicas. Nosotros estamos para defender la verdad y para saber que aquí mismo entre nosotros puede haber incrédulos. Y que esos que son incrédulos no crean que porque por estar ahí camuflados todo va a salir bien. Vendrá el día en que todas las cosas saldrán a la luz. Y sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que la puerta está abierta. Hoy pudiera ser el día en que uno dijera: yo tengo no sé cuántos meses, años de estar aquí, pero yo nunca había tenido esa experiencia de salvación, de veras ver a Cristo como tengo que verlo, como mi Señor, como mi Salvador, como el único que puede limpiar mi corazón sucio, mi corazón malo, para que después también tenga la esperanza de recibirle cuando Él venga. Hay gente que piensa que es normal, por ejemplo, tenerle miedo a la muerte. No debe ser así. El cristiano verdadero tiene que poder decir como Pablo: para mí, el vivir es Cristo y el morir, ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque vamos a estar con Cristo. Pero el incrédulo no sabe si va a estar con Cristo. Y aún el incrédulo pudiera asumir que va a estar con Cristo, pero estar con Cristo no es para él, como dice Pablo, muchísimo mejor, sino que es la alternativa inevitable. Bueno, hay que morir, y he hecho todo lo posible para que cuando muera vaya al cielo, así pudiera pensar alguien. Pero igual hoy vimos, nada de lo que usted pueda haber hecho le puede llevar a Dios, solo Cristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Que no sea usted de los que el Señor va a destruir, sino de los que el Señor va a levantar con Él. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos y te damos gracias